Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta gran charla que tendremos el día de hoy. Y saludando a nuestro invitado y a ti, Santi, comenzamos este gran programa. Hoy un programa junto a Teo Pozo donde hablaremos de varios temas acerca del mundo balón y lo conoceremos un poco más. Santi, amigo querido, ¿cómo estás? Sí, a ver, una semana muy extraña porque no hubo tanto fútbol, pero bueno, y también una semana que nos dejó noticias muy negativas en el Ecuador con lo de Efraín Ruales, que yo sé que solo hablamos de fútbol, pero en este podcast, pero tenía que hacer mención a este tema porque demuestra un poco cómo está el país y creo que a todos nos afectó ese tema. Pero emocionado por el invitado que vamos a tener hoy, un invitado de lujo, espectacular. Teo Pozo, que es presentador en DirecTV Ecuador, Ecuavisa, Bein Sports y trabaja en 104.1 FM. Entonces, Teo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludar con ustedes. La verdad es que es un verdadero privilegio acompañarlos acá. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Santiago, a Pablo, un cordial abrazo y qué bueno poder charlar de deporte, de fútbol, que es lo que más nos gusta y que existan este tipo de espacios. Así es que a las órdenes, muchachos. Perfecto. Antes que todo, vamos a ponerte a prueba con un jueguito. Con un jueguito. No sé si te lo esperabas o no, pero vamos a ponerte a prueba con un jueguito. Entonces, este juego lo hicimos en base a Transfer Market y es de los equipos de la Supercopa Ecuador y Barcelona. No queríamos dejar afuera a Barcelona porque fue campeón y que iba a participar, que ahora no, pero bueno, lo incluimos en el juego para que no haya polémica. Entonces, Teo, primera pregunta. ¿Qué equipo se fundó primero? ¿9 de octubre o Liga de Quito? Me parece que Liga, puede ser. Liga de Quito, excelente. Liga de Quito se fundó en 1918 y 9 de octubre en 1926. Entonces, por ahora, 1-0 bateo. A ver, Pablito, para Vamos. empatar para futbolizados, para empatar, vamos, el Vale. empate, el empate. Pablito, ¿qué equipo se fundó primero? ¿Barcelona o Emelec? Uf, son Es hermanos de complicado, patio. es complicado. Eh, Lo que te diga tu Barcelona. corazón. Sí, Barcelona, excelente. 1-1, uno Pero a a ver, ¿es uno. mínima la diferencia o qué? Sí, sí. Ah, ya. 1925 Barcelona, 1929 Melec. Entonces, por ahora 1-1 y le vamos poniendo presión a Teo para que no esté tan cómodo en el juego, en el juego. A ver, Teo, ¿qué equipo tiene más extranjeros? Esto es según Transfer Market, entonces creo que cuentan los nacionalizados como extranjeros, Transfer Market. Entonces, para darte el dato completo. ¿Quién tiene más extranjeros? ¿Independiente del Valle o Barcelona? Así, digamos, a grosso modo, Barcelona es obvio, ¿no? Con el dato de los nacionalizados. Excelente, sí, tenía que dar ese dato porque si no iba a ser medio trampa. Sí, Barcelona con 9 extranjeros e Independiente con 6 extranjeros. Entonces, por ahora, 2-1 gana Teo. Pablito, ¿qué equipo tiene más extranjeros? ¿El polémico 9 de octubre o Emelec? Eh, Emel- Emelec. No, era 9 Ah, de octubre. octubre. 9 de octubre tiene 9 extranjeros y Sí. Emelec tiene 7 extranjeros. Entonces, Vamos. vamos ahí que aún hay cómo empatar. A ver, la última pregunta para ya, si Teo la hace, gana. A ver, pero no le ponemos presión. Teo, ¿qué equipo tiene un menor promedio de edad? ¿Barcelona o Liga de Quito? Qué complejo, ¿ah? Esta es la más difícil. Sí, estoy recordando los datos de la última final porque saqué 350.000 estadísticas para la final. Me estoy acordando si es que saqué el promedio de edad. Me la voy a jugar por Barcelona, que tiene el promedio más alto. ¿Puede ser? El menor promedio de edad, Ah, el menor, el menor. el menor. Liga, entonces. No, era Barcelona, Uh, pero fui malvado. Fui malvado porque Barcelona tiene 27.4 y Liga tiene 27.9. Tenía Entonces, miedo que unas de realmente, esas estadísticas le acierte, loco. Son tres sí, mil sí. Imagínate, le acertaba una. Realmente hice esto para que el Pablito pueda empatar y nos vamos más o menos felices. A ver, Pablito, A pero bueno, ver, amigo. es también se como la... tanda de penales esto, ¿no? Sí, 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 Pablito para el empate. A ver, ¿qué equipo tiene un menor promedio de edad? ¿Emelec o 9 de octubre? Emelec.
Emelec, Vamos. excelente, con 27 años cerrados y 9 de octubre 27.4. Entonces, Uf, es la misma diferencia que le hice a Teo gracias. de las 5 o 4 décimas. Entonces, por ahí Apretado. vamos. ¿Ya? Empatamos el juego y ahora nos toca la parte más seria del programa, Pablito, la entrevista. Comienza, Pablito. Correcto, Teo. A ver, ¿cuándo decidiste ser parte del periodismo deportivo? Bueno, esta anécdota siempre la cuento porque para mí fue un hobby siempre, desde muy pequeño, con mi padre, que fue quien me cultivó realmente el amor al fútbol y en realidad a varias disciplinas deportivas. Pasión muchas veces excesiva. Hasta ahora, por ejemplo, trato de guardar algunas formas, por ejemplo, en la Fórmula 1, pero se me hace muy difícil. Soy muy pasional en ese sentido. En el fútbol también, pero eso queda más para el fuero interno porque puede herir algunas susceptibilidades. Pero lo que les iba a decir es que desde muy chiquito me encantó esto del fútbol, sabía los nombres de los jugadores de acá, de otros países. Y eso que en mi época, yo tengo 30, no es que las redes o el internet proliferaban, ¿no? Era algo más Claro. complicado y uno se basaba más en revistas, en recortes, en periódicos, en la radio muchísimo. Y me enamoró, me cautivó la radio. Entonces, yo cuando termino el colegio, eh, estudié publicidad, de hecho, entro a la universidad a estudiar publicidad, pero como hobby, en mi época, para que vean los años que han pasado, tomé una agenda de las páginas amarillas donde se veían los números telefónicos y seleccioné algunas radios deportivas que yo mismo escuchaba. No había, digamos, cupo para alguien tan joven, de 17, 18 años máximo, les hablo. Y me aceptaron en una radio AM, me acuerdo, para hablar de fútbol, una radio pequeña, pero donde había el espacio. Ingresé para simplemente llenar ese vacío, digamos, que le faltaba a mi vida, que era el tema de hablar de fútbol y de poder compartir todos los conocimientos que a lo largo de toda la vida yo había juntado. Pero las casualidades de la vida son tan grandes que debo haber demostrado algo, que me contratan muy chiquito en la radio, me quedé como 6 meses y en esa radio había un compañero que trabajaba en TC Televisión, que de hecho trabaja hasta ahora, y me dice, venga, quiere hacer una pasantía en TC. Entonces, la verdad es que no imaginé que iba a ser mi mundo. Ingresé a hacer esa pasantía en TC Televisión, 2, 3 meses, y también me contrataron después, cuando la pasantía ya culminó. Y desde ahí partí en este mundo del periodismo. Después, claro, me tocó también estudiar la carrera, porque, insisto, yo terminé la carrera de publicidad, pero fue más o menos el azar, digo yo, y los conocimientos que de manera inconsciente uno fue adquiriendo desde siempre, ¿no? Desde toda la vida, y que me sirven hasta el día de hoy. Así es que más o menos es así, es así el tema, cómo ingreso al periodismo y luego, bueno, me llamaron otros medios y la carrera se fue haciendo un poco más grande hasta el día de hoy que ya llevamos 12 o 13 años en este oficio, muchachos. Correcto, Perfecto. Santi. ¿Y cuál es la mejor anécdota que has tenido en el oficio? Sí, puede ser chistosa, seria. Mejor que sea chistosa, digo yo siempre, pero bueno. Sí, tengo algunas, ¿no? Como les digo, estaba acostumbrado a este mundo de radio. Cuando yo llego a la televisión, nunca dejé la radio, ¿no? Es decir, siempre cuando estuve en TC, luego después se me abren las puertas en Ecuavisa, siempre hice radio a la par. Entonces, yo recuerdo que estaba en TC, digamos, tras cámaras, no tenía la función de salir al aire. No sé si me explico, era una especie de productor en pasantías y cuando empecé a trabajar, pero me llaman de Coavisa y ahí sí ya tenía la obligación de ser un periodista deportivo como tal, no aparecer en cámaras, realizar los guiones, etcétera, etcétera, pero yo había venido siempre en un mundo de radio, muchísimos años. Eh, y también da la casualidad de que yo tenía que entrar un día lunes de, a ver, bueno, X año a Ecuavisa, debutaba un lunes y Ecuavisa tenía en ese entonces los derechos del campeonato nacional. El domingo Ecuavisa transmitía un partido, entonces
yo todavía no debutaba en el mundo de la pantalla y ya el domingo, un día antes, me tocaba una transmisión y un partido y nada más y nada menos que con Fabián Gallardo, porque él me dijo, para que te fogues, para que tengas experiencia, ven un día antes. No se imaginan, me moría de los nervios, era una cosa pero impresionante. Creo que hasta tartamudeaba en el saludo, en fin, pero lo que más recuerdo es que, como les digo, que venía en ese mundo de radio, cuando me dan el paso y salgo en cámara y ya veo que estoy ponchado al aire, digo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos amigos oyentes. Acá el apuntador que tienes tú, el productor, no, no son oyentes, estamos en la televisión, ¿qué te pasa? Y fue o sea, me sentí, estaba haciendo el papelón de la vida y luego de eso, claro, los nervios tienes que saber manejarlo, pero digamos que mi primera frase en televisión fue haber dicho a la gente, amigos oyentes, ¿no? Que es algo que no me olvido. Capaz ahora no es tan jocoso, pero en ese instante, créanme que me hizo sentir así, diminuto. Y después, bueno, queda como anécdota, como el que les estoy cantando, muchachos. Correcto. A ver, ahora ingresando un poco más en temas del fútbol, ¿qué opinas de la decisión del Independiente de Valle en contratar a Renato Palva, teniendo en cuenta que solo tiene experiencia en formativas? La verdad es que a mí me parece acertado. ¿Por qué? Porque más allá de que sea un tipo que estaba en formativas, tuve la oportunidad de charlar con él casi una hora. El club nos brindó la posibilidad de entrevistarlo apenas llegó, apenas fue presentado. Y ahí pudimos conocerlo, ¿no? Entonces ahí también tengo argumentos para la respuesta. Y es que él, de alguna u otra manera, ya en varios años en Benfica, había tratado de dirigir a otro equipo a nivel profesional en Portugal o en otros países, pero los directivos de Benfica casi le negaban la salida. No querían que salga porque en realidad fue una eminencia en ese club, en las formativas, como tú bien dices, Pablo, en las juveniles. Entonces, siempre le ponían alguna traba o le subían de una manera desmedida el sueldo. Se terminaba quedando, en definitiva, en Benfica, pero sus conceptos, al menos lo que hemos visto y lo que hemos podido corroborar con los jugadores con los que charlamos después de cada entrenamiento, realmente es fenomenal y es como que toma la posta realmente de Miguel Ángel Ramírez, ¿no? Ese juego de tenencia, de posesión, ese juego de ser protagonista siempre. Y yo me quedé con una frase que tal vez la conocemos todos, pero que en realidad cuando uno la escucha y la analiza, termina de identificarse con determinado proyecto. Y él me dijo, los equipos grandes tienen que hacer una cosa, y es lo siguiente, tienen que acostumbrarse a defender con pocos jugadores. Es así. Entonces, es una frase tan trillada, repetitiva, o no, desde el punto de vista que se lo vea, pero sí, los grandes son los que usualmente toman el protagonismo del partido, adelantan líneas y siempre en la contra defienden con pocas personas, con pocos jugadores. Entonces, deben acostumbrarse a esos mecanismos y es por ello que a mí me parece acertada dentro de otros conceptos. Ya veremos en la práctica qué es lo que pasa. Capaz le va mal en los primeros 5 o 6 partidos y se tiene que ir, no sé, 10 partidos, no gana un solo encuentro y se va, pero al menos lo que uno ve, palpita, siente, conversa con todos, es el fiel heredero, entre comillas, de Miguel Ángel Ramírez, que le hizo mucho bien a Independiente del Valle y al fútbol ecuatoriano desde mi modesta opinión. Claro, siempre es importante tener un plan a largo plazo. Ahora te quería preguntar, ¿crees que Independiente del Valle puede reemplazar a Moisés y Apreciado en el corto plazo? Va a ser muy complicado, ¿no? Moisés se va a Europa después de jugar apenas 13, 14, no sé si llegó a los 15 partidos en primera división. Ese sí es un verdadero hito en el fútbol ecuatoriano que un chico haya jugado tan pocos partidos en primera, que haya debutado en la selección nacional, que haya sido titular además, porque el debutar puede ser ingresar al cambio al minuto 89 y listo, debuté en la selección nacional. No, pero este muchacho fue protagonista en todos los partidos, fue titular. Entonces, estamos hablando de, cómo se lo califica, ¿no? Una verdadera joya,
una perla para nosotros, que no se nos da tanto esto, ¿no? De producir jugadores de ese calibre y que se vayan tan rápido a Europa. Por eso es uno entre 1 millón y no exagero. Entonces, me parece que va a ser una tarea muy, muy complicada reemplazarlo con alguien del club o con un jugador extranjero. De hecho, ya se anunció la contratación de otro jugador extranjero que llega mañana al país, que llega este viernes, pero en esa zona va a ser muy, muy complicado que se reemplace a Moisés Caicedo. Y veremos si en cambio por el costado derecho, Landázuri, que es el obligado a adueñarse del puesto de Preciado, puede estar a la altura. Él también es formado en Independiente del Valle y veremos si ese salto tal vez cualitativo que tiene que dar, no todos tienen la misma rapidez para formarse. Ángelo ya a los 22 está en Bélgica y además siendo recontrafigura, capaz apreciado, perdón, a Landázuri le puede haber costado un poquito más y puede ser su año de consolidación. Lo mismo le pasó a Luis Fernando León, por ejemplo, él incluso tuvo que comer banco algunos años en Independiente del Valle, pero después explotó, fue titular, figura en el título de la Copa Sudamericana, así es que mis tiempos capaz no son los suyos para saltar a la primera división o adueñarse del puesto. Veremos, esto es cuando ya empiece a rodar el balón, muchachos. A ver, acá, teniendo en cuenta que no hay mucho dinero y toda la crisis que hubo en la Liga Pro la temporada pasada y no hay público esta temporada tampoco, ¿crees que vale la pena traer jugadores como Macherano para jugar la noche amarilla con Barcelona? ¿O tuvo que hacer, evitarse esos costos de jugar la Supercopa Ecuador? Claro, bueno, acá hay muchos intereses, ¿no? Creados incluso a nivel comercial que hacen que Barcelona no esté en la Supercopa Ecuador. Sabemos que la dueña de los derechos de televisión, a la empresa me refiero, no permitió que esto se dé. De lo contrario, Barcelona estaba acá. A mí me parece que desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista absolutamente comercial, es fructífero. ¿Y por qué? Porque esta administración de Alfaro Moreno ha demostrado que puede sacar dinero debajo de las piedras, ¿no? Eh, Hoy pagaron una deuda multimillonaria que pasa el 1.200.000 dólares de Ariel Nahuelpan. Han formado un plantel más poderoso que el año anterior y disminuyendo el presupuesto. El plantel de fútbol como tal de Barcelona no llega a los 10 millones de dólares. Eh, Además, clasificaron en un hito histórico desde la primera fase de Libertadores 2020 a la fase de grupos. Fueron campeones. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy lo que haga Alfaro va a estar siempre bien visto. Después se puede discutir si fueron desaciertos o no determinadas decisiones, pero hoy Alfaro Moreno y su dirigencia, Bustos incluido, tienen la verdad una credibilidad tremenda, ¿no? Del 1000%. Así es que mucho, mucho, no hay para decir ahí, si lo trajeron a Mascherano, si lo traían a otro, y pueden recuperar ese dinero con sponsors, con auspiciantes, con el branding, el sponsoring, lo que sea. Siempre, siempre va a estar bien que los recursos no salgan del club, pero sí, en algo podemos compartir contigo, Pablo, de que capaz si la situación fuera otra, esos recursos al menos serían cuestionados a dónde van, ¿no? Ahora, hablaste de que es muy fructífera jugar la Noche Amarilla, comercialmente hablando, pero ¿no es más fructífero un título? O sea, ¿no es más fructífero como la gloria deportiva de participar en la Supercopa y ganarla? Porque yo sé que es la Supercopa y capaz no se compara con la Liga Pro y capaz tampoco se compare con la Copa Ecuador, capaz sea la tercera copa en importancia hablando a nivel doméstico, pero ¿no crees que es fructífero un título más que una noche amarilla que te vende pero no te da estrella? Sí, claro que sí. De hecho, a mí si me preguntas, ¿jugaba la Supercopa Ecuador? Sí, lo hacía. De hecho, Alfaro Moreno, porque lo sabemos, charlábamos el otro día con Francisco Egas y él dio el ok para jugar este torneo. Claro, después del conflicto de intereses entre cable operadoras o entre cable operadora y canal, hizo que esto no termine cristalizándose, ¿no? Pero sí, lo más idóneo, lo más responsable institucionalmente hablando, no comercialmente hablando,
era que Barcelona juegue la Supercopa. ¿Por qué? Porque es el campeón vigente, es el campeón 2020, es del equipo con más arrastre, todo lo que tú quieras. Y además defender un título tan importante ante Emelec, ante Liga, ante Independiente del Valle, que hoy son los 4 equipos más importantes del país, salvo algún otro criterio que lo podemos discutir, pero a mí me parece que el formato terminaba siendo atractivo más allá de las críticas. En España se hizo algo similar, por ejemplo, jugaban antes del campeón de la Copa del Rey y el campeón de la Liga, se aumentaron 2 equipos más para darle algo de atractivo y generar más recursos, y es lo que pretendía la federación. Después, si nos podemos bailar un poco más fino en temas de comunicación, de orden, de lo que ocurrió, pero ese ya es otro tema. Para mí, Barcelona sí debió haber jugado la Supercopa Ecuador, y qué pena que hayan primado este tipo de intereses comerciales. Qué pena para nosotros, ¿no? Para el espectador, para los periodistas, para el medio. Pero si a Barcelona, a sus hinchas, a su gente, le representa económicamente tener este tipo de sponsors, bueno, bienvenido sea para su salud económica y para su salud deportiva. Correcto. A ver, aquí sin el Barcelona y ahora con el 9 de octubre, ¿no piensas que esta Supercopa perdió ya legitimidad y ya no se debería jugar? Eh, eh, claro, puede ser, ¿no? Después de que ya no acepta Barcelona, trasciende que no aceptó Delfín tampoco, el llegar a este torneo, y claro, porque lo tomaron como un plato de segunda mesa Delfín, y no iba a aceptar. Está el orgullo del Club Manavita también. Con 9 de octubre, capaz se le puede dar la lectura el campeón de Serie B, es un equipo también algo discutido por quienes lo dirigen, ante la opinión pública al menos, etcétera, etcétera. Sí queda como un sinsabor en la opinión pública, ¿no? Yo creo que la federación todavía no ha expuesto si este torneo va a ser oficial o no después de invitar a 9 de octubre, más allá de que antes sí lo habían manifestado los dirigentes, pero una vez que se da la invitación, ese membrete de oficial, no lo han dicho tan claramente, pero sí pierde absoluto brillo. Yo coincido con eso, pierde absoluto brillo. Y más allá de que mañana pasado digan sí es un torneo absolutamente oficial, sí pierde su brillo, ¿no? Pierde su brillo. Lo que les decía antes, el tema de comunicación, el tema de organización, también hay que discutirlo porque no fue lo más prolijo posible que uno hubiera pensado, ¿no? Acá lo que yo rescato es algo. La federación no ha coartado la expresión, la libertad de expresión de nadie, como en determinados momentos sí lo ha hecho, por ejemplo, la empresa dueña de los derechos de televisión, que tal vez intenta poner un sesgo o censura previa con la gente que está a su alrededor o que son amigos o tienen sus amistades. La federación, más allá de que entable relaciones comerciales con uno u otro, nunca ha puesto mordazas para la opinión. Entonces, tal vez dentro de lo malo que ha sido esto, se rescata aquello que uno puede opinar con libertad de estos desaciertos que no han sido menores y no han sido grandes. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco más en materia de transferencias. Estamos en un, en un tiempo movidito, 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 y te quería preguntar, ¿qué equipo hasta ahora crees que se ha reforzado mejor? Lo decíamos, para mí Barcelona es una cosa impresionante, ¿no? A ver, te trajo un zaguero central que estaba en México, México, que es una potencia en Latinoamérica, ¿no? No sé si solo superado por Brasil en cuanto a pagar salarios a los jugadores, Boca, River, no sé si Racing puede igualar ahí los salarios que se pagan en México. Los brasileños sí están en otro planeta, ¿no? Es unas cifras realmente inalcanzables para el resto, pero está por ahí, es decir, Brasil, Boca, River, River, Boca, algún otro equipo, y viene México, porque es un mercado realmente atractivo desde todo punto de vista. Si es que el que haya retornado Luis Fernando León, que se fue como campeón de la Copa Sudamericana, el que se hayan traído a muchísimos jugadores que fueron figuras en Guayaquil City, por ejemplo, lo trajeron a la figura máxima de Delfín. Es un equipo que se está potenciando de una manera impresionante. Para mí es el que mejor se ha reforzado. Reforzado. Ahora, queda todo muy subjetivo también cuando dices el reforzarse es mantener la base. Y hay equipos también que lo han hecho,
como Universidad Católica, el mismo Independiente del Valle, Liga Deportiva Universitaria también. Han salido algunos jugadores, pero la gran base del equipo está, con lo que la idea del técnico se mantiene. Pero si hablamos de refuerzos de calidad, categoría y además que no le representen un perjuicio económico al club abismal, Barcelona, lo que les decía antes, ha dado un ejemplo de gestión, pero impresionante. Es decir, al generar recursos, sí, pero también al adaptar a sus jugadores a sueldos y salarios reales acordes a nuestro medio. Correcto, aquí que Santi topa este tema de los fichajes. Hoy Olmedo anunció a Jordan Rezabala, este jugador que nos invitó a soñar a todos en la Copa del Mundo Sub-20 en Polonia. ¿Tú qué piensas de ese fichaje? ¿Si fue la correcta decisión que pudo tomar el jugador o esperemos a ver qué pasa esta temporada? A ver, Jordan me parece que se fue apagando poco a poco, ¿no? Él, de hecho, ya en la selección de Célico había perdido algún tipo de protagonismo y de una u otra manera, de lo que fue ese conductor letal detrás de los dos delanteros, moviéndose por todo el frente de ataque, con regate, con velocidad, siendo muy atrevido, muy encarador con la pelota. Yo creo que en esa recta final de ese proceso tan exitoso de Célico empezó a perder algo de brillo, algo de lustre. Y se le da esa transferencia a México, donde pasó incluso por un préstamo con equipos del ascenso. Pasa esto de que en México se eliminan los ascensos desde la Serie B a la Serie A, un montón de aspectos de juveniles, de filiales, tiene que regresar a su equipo, a Xolos, y obviamente lo trajeron a Fidel Martínez, por ejemplo, en Xolos está el mismo Sornosa y un armado, pero de otro planeta. No iba a tener lugar, era imposible que encuentre lugar más allá de jugar un par de partidos en las juveniles, ¿no? En las fuerzas básicas, como le dicen los mexicanos, y ha tenido que retornar nuevamente al país, camino que han tomado muchos jugadores ecuatorianos. Para mí sí es un proceso de involución el retornar de México a Ecuador. Para mí, las circunstancias particulares de cada jugador, no sé, algún familiar, extrañaba el entorno, simplemente no me fue bien, no me adapté. Bueno, está bien lo que quieran, pero para mí es un retroceso. Manu Balda no jugó nunca en México tampoco, pero no jugó nunca, se fue de figura del Nacional acá y Manu Balda debe haber jugado 20 minutos en todo su ciclo estadía en México y tuvo que volver porque no encontró más lugar. Entonces, para mí eso sí es retroceder, para mí, respetando otros criterios, el pegar la vuelta tan rápido sí te hace retroceder unos escalones. La ventaja que tiene Jordan es que es muy joven. Ojalá pueda repuntar nuevamente en Olmedo, donde uno dice va a ser titular fijo siempre, ¿no? Que le den la camiseta número 10 y que sea el dueño del equipo. Ojalá que con esa confianza pueda repuntar su nivel y pueda irse al extranjero nuevamente. Ahora, tocabas el tema Sornosa y de los Xolos. ¿Crees que Liga pierde mucho con Sornosa? Porque yo estaba viendo en las redes sociales y fue muy resistida su salida. Muchos decían que no rindió al nivel que debía rendir, otros que sí estuvo a la altura. Entonces yo te quería preguntar primero si es que estuvo a la altura él de la camiseta de Liga en primer lugar y segundo, si pierde mucho Liga o lo puede reemplazar. A ver, a mí me parece que tuvo algunas facetas Junior en su juego. Empezó muy bien, a mí me parece que arrancó siendo ese jugador distinto. Luego se fue apagando. A algunos les costó regresar de la pandemia. Recuerden ustedes que fue una para muy, muy larga desde marzo hasta el último trimestre, cuatrimestre del año, donde se empezó a reanudar todo y a mí me parece que a Junior le costó ese reentré nuevamente. Además, él es un hombre que necesita estar muy motivado, muy bien rodeado y lo conoce, repito, a la perfección. Y tuvo 2 meses, tal vez algo más, de un rendimiento muy irregular, intrascendente, donde no gravitaba. Para mí me parece que terminó cerrando el año de una manera destacada, siendo ese media punta incisivo, con pases entre líneas, adueñándose siempre de la pelota detenida, siendo líder dentro de la cancha. En las finales, a mí me parece que destacó muchísimo, en la final, en el Monumental sobre todo, se vio que es un jugador de carácter, de un equipo grande, y tal vez le faltó algo más de tiempo para demostrar, insisto, fue un año muy, muy atípico.
Para mí, Sornosa atravesó un año tal vez de readaptación a nuestro balompié y este año podía ser el que realmente iba a explotar con un calendario regular, con condiciones, aunque seguimos en pandemia, pero un poco más normales, etcétera, etcétera. Lamentablemente, para Liga perdió a un gran jugador para mí, sí, lo terminó perdiendo por el alto costo que puso Corinthians y se fue a México, ¿no? Insisto, para mí Liga pierde porque este era el semestre de Junior desde mi criterio. Correcto, a ver, ¿cuál jugador piensas que va a ser la decepción de esta Liga Pro y cuál jugador va a ser la revelación de esta Liga Pro? Uf, la decepción, Son durísimo. preguntas fuertes, pero acá hacemos preguntas así de fuertes, pero Bien, muy bien, a la yugular fue esa. a la yugular. El jugador decepción, a ver, ojalá me equivoque, pero fue una novela terrible lo de este muchacho Fidriusevski, que vino de Liga de Puerto Viejo a Aucas, se lo anunció ayer en el medio representantes, agentes, qué se hacía, qué no se hacía. Bueno, fue un tremendo culebrón. Ojalá me equivoque, pero por ahí, me parece que por ahí puede ser eh, alguien que no va a aportar al menos para no darle tan duro como decepción. Es decir, no va a ser el goleador que uno piensa. Y en cambio, la revelación de Liga Pro para este año, a mí me parece que puede llegar a ser este chico Jordi Alcibar de Liga. Ojalá pueda tener ese año de consolidación e incluso pueda ser vendido al extranjero. Por ahí la cosa, muchachos. Perfecto. Y ya tocaste el tema de Jordi Alcibar. ¿Crees que algún momento puede llegar a Europa o ya no está tan joven como para dar el salto directo a Europa? Sí, sí, sí. Para mí me parece que está entero, ¿no? Está entero. Es un muchacho que va a cumplir 22, me parece, así es que tiene el camino por delante. Capaz jugó un poco en su contra lo que les decía antes. No todos tienen los mismos procesos de formación, de aceleración o de consolidación en una categoría. Eh, lo es a Moisés Caicedo, que ya fue el volante central de la selección jugando contra la Argentina de Messi y lo hizo bien. En cambio, recuerden ustedes cuando se lesionan o se contagian de COVID, bueno, Piovi se lesiona, Villarroel se contagia, también estaba suspendido, me parece, y tienen que asumir Vega y Jordi Alcibar, el medio campo de Liga. Y ahí me parece que no lució tan bien Jordi, porque le tocaba la responsabilidad a él. Entonces él, en ese proceso de formación que está culminando, necesita estar mejor rodeado y se vio muy expuesto en ese tramo. Yo recuerdo en cambio un partido con Boca que Liga pierde en el Rodrigo Paz Delgado el año pasado, o hace 2 años, casi ya 2019, en cambio que se lo vio muy bien aquí y allá. Entonces son esas facetas y esos partidos que te van marcando, pero tiene todo para ser figura, ojalá lo pueda hacer. ¿Eh? Correcto, ahora para ya ir cerrando esta gran charla que hemos tenido, ¿cuáles son los planes de Teo Pozo a futuro? Eh, a ver, en el mediano plazo me faltan un par de cosas por cumplir en mi carrera, que son Juegos Olímpicos y Fórmula 1. Fórmula 1 en el lugar de los hechos, ¿no? Todavía no he podido ir a ningún gran premio y lo íbamos a hacer el año Perdóname que pasado. te corte, Teo, ¿cuál es tu corredor favorito esta temporada? Bueno, mi ídolo de ídolos es Kimi Raikkonen. Es el top de mis corredores, digamos, de los que están vigentes. Iceman es sensacional, fue campeón del mundo con Ferrari. Yo siempre hincha a muerte de Ferrari, pero con Iceman nos tocó hacernos hinchas de Alfa Romeo después. Es decir, para mí ese es un piloto realmente increíble. Y a quien más sigo, y antes, Michael Schumacher también, viviendo una época dorada, el 7 veces campeón del mundo. Así es que más o menos por ahí va. Y retomando lo que me preguntabas, cubrir un gran premio de Fórmula 1 o estar al menos ahí y los Juegos Olímpicos. Profesionalmente, digamos, como periodista deportivo, lo otro, digamos que ya está el check ahí, lo he cumplido y realmente cosas que ni siquiera imaginaba que iba a llegar o que las iba a cumplir, así es que ha sido realmente una carrera, como les decía al principio, completamente impensada,
pero bueno, las cosas se han dado así y un poco más en el largo plazo, 5, 8 años en el futuro. Espero terminar mi proceso de formación en todo lo que es manejar una institución del fútbol, marketing deportivo. Me gustaría ser dirigente de un equipo o al menos estar en esas funciones, ¿no? De coordinación, de inferiores o en el club, en tareas de mercadeo. Así es que más o menos por ahí me veo en el futuro. Capaz me equivoco, ¿no? Y hago periodismo toda la vida, pero más o menos por ahí es lo que uno ahora imagina. Ahora con esta pandemia también te invita a repensar muchísimas cosas y vivir el día a día, ¿no? Perfecto. Ahora, en este podcast nos gusta mucho Boca y River. Yo soy de Boca, Pablito es de River. Entonces, te tenemos que hacer una pregunta que a algunos les incomoda, otros la disfrutan. ¿Eres de Boca o eres de River, Teo? Y se vale decir que ninguno de los dos, ¿no? Oh. Claro. Es que es la verdad. Yo también estuve ahí en algún proceso de formación académica en Buenos Aires y me hice muy hincha de Racing. Me gusta mucho Racing. Aguante la academia. Sí, es un equipo muy, muy sufrido. Soy hincha de Racing, soy hincha de Santos también, que juega la final de la Libertadores. Soy muy, muy fanático del fútbol brasileño. Me gusta muchísimo. Entonces, todo este tema de Pelé, de Neymar, le he seguido a Santos mucho. En Argentina sí, me gusta Racing por dar un poco la contra, ¿no? A los gigantes, porque es impresionante lo que mueven Boca, River, Boca, es una locura. Los museos, por ejemplo, de los dos equipos o los estadios, hay filas interminables. Y recuerdo que cuando yo fui al estadio de Racing por primera vez, fui solo yo. Estaba abierto, sí, pero no había una sola persona más. Entonces, más o menos es para remar en contra de la corriente alguna vez y sí, me hice hincha de Racing, colecciono hasta camisetas y todo el tema, pero sí, la verdad tengo que decirles, me dio mucho placer de que jueguen los brasileños la final eliminándoles a los dos. Ah, Me dio un upa. placer pero, enorme y disfruté más sobre todo a River, a ver, en un clásico River Boca le voy a River, Vamos. definitivamente. Disfruté mucho la goleada de Santos, pero es una cosa impresionante como disfruté esa goleada. Disfruto mucho cuando pierde Boca. Me Yo gusta ver también, la incluso verdad. reacciones de hinchas, hay un montón de cosas en el YouTube. Me quedo una semana, me puedo quedar a vivir viendo las reacciones de hinchas de Boca o narradores de Boca. Disfruto mucho eso, la verdad, tengo que ser infidentes, ya les estoy soltando hasta algunas perlas, muchachos. Sí, Correcto. sí. Seguro estás triste porque se fue Lisandro López al Atlanta United, entonces. Sí, 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 claro, sí, el Licha era el símbolo, ¿no? Del equipo desde que regresó, una carrera impresionante. Y bueno, desde que se fue Milito, parece que se están desmoronando algunas cosas, pero veamos cómo va la academia. Eso sí hay que aceptar que no estuvo a la altura de la Libertadores, ni con River hace un par de años, ni ahora con Boca, ¿no? Fue un baile impresionante. Correcto. A ver, para cerrar ya este programa, ¿a quién retas para la siguiente entrevista aquí en Futbolizados? Aquí, yo soy el que lo reto. Sí. Tengo un gran amigo que se llama Andrés Villamarín, no sé si ya pasó por acá. No, no, no ha No, pasado, no ha pasado. todavía no. Él, además es fanático de River también, van a tener muchísimo Vamos, de hablar los dos, pero sí es alguien que sabe muchísimo de fútbol y está haciéndose un lugar también muy importante, así es que por ahí puede ir el desafío. Perfecto. Bueno, fue un tremendo capítulo. Agradezco mucho a Teo que estuvo acá, aprendimos muchísimo y nos divertimos también. Entonces, nada, Teo, te quería agradecer y eso. Sí, gracias muchachos, la verdad es que ha sido un privilegio a las órdenes siempre. Ojalá que la próxima pueda ser algo más de tiempo por las ocupaciones que tenemos, capaz un fin de semana. Así es que siempre a las órdenes, lo que requieran, lo que necesiten muchachos, estamos acá dispuestos como siempre. Y sigan adelante porque está la verdad un programón. Me voy a ser fan, así es que un abrazo para ti, Santiago, para ti, Pablo, también, y que sigamos con esta pasión interminable y este vicio que es el fútbol y el deporte. Correcto, igual me apego a tus palabras, Teo, y a las palabras de Santi, un programa excelente, una conversación que siempre nos llena a mí, a Santiago.
A toda la gente que nos escucha, que comparta esto, que nos ve igual, que esto a mí, a Santi, siempre nos va a ayudar. De mi parte será un abrazo gigante. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo a todos los futbolizados.